de administración. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que el periodista y abogado doctor Luis Alfredo Bonilla nos hace para hablar del tema de la demanda contra los fondos de pensiones. Doctor Fajardo, díganos en concreto qué fue lo que el Consejo de Estado estableció para la demanda en el auto notificado el 4 de agosto del año en curso. Bueno, para responder esta pregunta vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Nosotros licitamos una prueba pericial, fue decretada y en determinado momento del proceso, el 17 de abril de 2006 y el 5 de mayo del mismo año, fue decretado un complemento de esa prueba pericial, ordenando que se liquidara las comisiones de administración a cada uno de los demandantes, para de esa manera determinar si estaban bien o mal liquidadas las comisiones de administración y con eso dar por finalizado el litigio. En 14 años y 3 meses no fue posible que esa prueba, ese complemento a la prueba pericial se llevara a cabo. Oposiciones de LIS y de colpensiones reiteradas hicieron que la prueba nunca se pudiera practicar. Y para completar, luego cerraron la etapa probatoria sin pruebas, sin tener elementos de defensa. La parte demandante convocaron alegatos de conclusión sin pruebas y sin podernos defender en esos alegatos como en derecho debe hacerse. Y por último, fallaron el proceso sin pruebas. Yo apelé. Entonces me concedieron la apelación. Y al aceptar este recurso, entonces me solicitaron que presentara los alegatos de conclusión de la apelación. Pues ¿qué alegatos de conclusión voy a presentar si no hay pruebas? Se cerró la etapa probatoria sin pruebas y todo lo demás se ha adelantado sin pruebas. Entonces yo, bajo esa protesta, sí presenté los alegatos de conclusión contra una sentencia que tiene una clara violación al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia y a la igualdad, como también al derecho de defensa y contradicción. Pero además les solicité que la prueba pericial volviera a efectuarse. ¿Por qué? Porque el Código Procesal permite que cuando la parte que ha solicitado la prueba no ha tenido ninguna injerencia en la omisión de no practicarla, pueda volver a solicitarlo. Entonces yo, acogiéndome a ese beneficio procesal, simple y llanamente la solicité. Hasta hoy nada han respondido. Paralelo a eso, presenté mi primera acción constitucional y en ella solicité que, declarándose violado los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la justicia, se ordenara la nulidad de todo lo actuado, incluido el cierre de la etapa probatoria, y que en su defecto se decretara la prueba pericial que no han querido efectuar
y de esa manera liquidar las comisiones de administración de cada uno de los demandantes. El Consejo de Estado recibe mi acción constitucional, la revisa y ordena que la corrija. No la admite, sino que ordena la corrección. Me da 3 días en razón a que la demanda tenía demasiados folios y necesitaban ellos determinar con precisión unos factores que les permite señalar si es admitida o no es admitida. Yo acaté la orden de la Alta Corte y antes del vencimiento del término, un día antes, presenté las correcciones solicitadas. Nuestra corrección no llegó al despacho del magistrado en los 3 días, en el término. Entonces el magistrado en 5 días se pronunció manifestando que nosotros no habíamos acatado la orden impartida de corregir la demanda y por esa razón rechazó la acción constitucional ordenando que se archivara dichos documentos. Inmediatamente nosotros entablamos un derecho de defensa, interpusimos un recurso de reposición, interpusimos la impugnación correspondiente y solicitamos la revisión de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado, al resolver el primer recurso, inmediatamente nos concedió lo pedido en él y ordena admitir la acción constitucional para comenzar por fin el estudio de la viabilidad de la ejecución de la prueba pericial y el tema de la nulidad del proceso a partir del cierre de la etapa probatoria sin tener mecanismo de defensa alguno la parte que represento. ¿Qué beneficios, abogado, obtienen los demandantes con la decisión tomada por el Consejo de Estado? Pues el beneficio es evidente. Son 14 años de lucha de este abogado para que esa prueba se practique, para que todo Colombia se entere si están bien o mal liquidadas las comisiones de administración. Obtenerla después de tanto tiempo es un éxito, pero es un éxito que depende de la dedicación que hemos tenido en este proceso. En primer lugar, ese es un beneficio inconmensurable. Y en segundo lugar, es el punto de partida para poder comenzar a construir el camino del éxito en esta demanda. ¿Cómo va a afrontar usted como apoderado de los demandantes en este proceso de acuerdo a este estado procesal? Bueno, yo en el audio anterior decía que ha llegado el momento de los peritos, y sí, en estos momentos los peritos se convierten en el jugador más importante de nosotros. Yo les decía, la prueba pericial es una prueba que de jurídico tendrá un 10% máximo. El 90% es técnico. Este proceso se define en la parte técnica, no jurídica, lo que creo le daba mucha tranquilidad a la parte demandada. Lo que ellos no esperaban era que nosotros llegáramos tan lejos. Entonces, en estos momentos ha llegado la hora de enfrentar la fase técnica, y para eso
quienes deben estar al frente de nuestro equipo son los peritos. Es bueno entonces que la gente conozca un poco qué es eso de ser perito. Perito es un personaje que conoce demasiado sobre un tema determinado que ni los abogados conocen, ni los jueces, ni los magistrados tampoco. Entonces se ven precisados a convocar un perito para que les explique en buen castellano en qué consiste el debate de ese derecho y quién lo tiene y quién no. Y ellos con esa explicación pues proceden a elaborar la sentencia y a negar o conceder el derecho. ¿Dónde dice eso? En el artículo 226 del Código General del Proceso y en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Yo voy colocando los artículos porque uno no puede hacer disertaciones públicas a punta de conceptos de uno, sino que tiene que hacerlo basado en lo que dice la ley. Son interpretaciones, pero que la gente entienda que esas interpretaciones no pueden ser lo que se le ocurra a cada uno, sino lo que se desprende de una norma. Teniendo claro qué son los peritos, ahora vamos a mirar cuántas clases hay. Hay un perito que nombra el despacho y hay un perito que pueden nombrar las partes si lo consideran. Pero la ley le dice, le doy esta garantía para que usted no vaya al proceso huérfano de conocimientos, porque eso no favorece a la parte que está representando. Si uno quiere, lo toma, si no, no lo toma. En conclusión, los peritos siempre los nombra el juez y esa opción de peritaje la tiene tanto el despacho cumpliendo una petición de la parte demandante o demandada, pero también la tiene el mismo despacho que los puede nombrar de oficio cuando el peritaje que hicieron los primeros nombrados no les satisface y se llama prueba, se llama peritaje de oficio. Ese peritaje de oficio lo pueden encontrar en el artículo 233, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, lo pueden encontrar en el 230 del Código General del Proceso y lo pueden encontrar también en el 238, numeral sexto del Código de Procedimiento Civil. Teniendo claro para qué son los peritos y quién los nombra, ahora vamos a explicar cómo operan. ¿Qué requieren? Pues requieren primero ser designados. Luego de que son designados, los peritos tienen que acreditar sus calidades. El despacho las revisa y dice, sí, usted sirve para este peritaje. Entonces lo nombra. Y el perito se posesiona y, señores, está listo para actuar. Los honorarios del perito están fijados por la ley. Es decir, la ley estipula que para que usted se beneficie del peritaje, tiene que tener en cuenta que eso tiene un costo. La ley le facilita que usted lo use, pero también le advierte que eso tiene un costo. ¿Y dónde dice eso? Mire, el artículo 236, numeral quinto del Código de Procedimiento Civil dice que en la posesión solicitan los peritos las necesidades
para sus gastos. En el artículo 229, numeral primero del Código General del Proceso, dice que el juez adopta las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite. Y es más, el artículo 235, parágrafo del Código General del Proceso, dice que ese pago que le hace una de las partes o las dos partes al perito no lo vincula con esa parte, y por el contrario el perito es independiente, autónomo, debe decir la verdad, y su pago es simplemente el reconocimiento de un trabajo, más no la dependencia y subordinación con quien lo contrata. Es decir, vuelve y ratifica que la actividad pericial la ley la coloca al servicio de la gente, pero también le indica que eso le va a generar unos costos. ¿Cuáles son las funciones en este caso? Aportar un peritaje para hacerlo valer dentro del proceso. ¿Dónde dice eso? Artículo 227 del Código General del Proceso. Y esas son las funciones que un perito desarrolla en un proceso. Hacer valer su peritaje. ¿Y cuál es la finalidad de tener un perito en el proceso? Un peritaje requiere mucho tiempo de estudio. Nuestros peritajes se vienen trabajando desde hace muchos años. En algunos hemos aportado algunas investigaciones, hemos ido a Bogotá, compañeros míos, profesores, por ejemplo el doctor Cortés de la Universidad Nacional, en muchas ocasiones nos acompañó a hacer indagaciones, obtuvimos algunos documentos de archivo, estuvimos en la Defensoría del Pueblo, hablamos con algunas autoridades administrativas a nivel nacional y se hizo una serie de indagaciones para poder concluir con el peritaje que pretendemos presentar en estos momentos. Entonces, la primera finalidad es que extraprocesalmente el perito asesore al abogado en sus indagaciones, en sus investigaciones, para poder fundamentar la prueba. En segundo lugar, otra finalidad es realizar actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente. Tanto la finalidad anterior y esta la encuentran en el artículo 77, inciso primero del Código General del Proceso. La primera es acompañar al abogado en todas las investigaciones que haga, claro, para que le vaya interpretando lo que él supuestamente va descubriendo. Y en segundo lugar, realice todas las actuaciones posteriores a la sentencia. En otras palabras, esto es precisamente lo que hay que hacer en estas demandas con los acogidos. Aquí lo que está diciendo el Código Procesal es que los acogidos requieren de un peritaje para que les apliquen correctamente la sentencia a la hora de reclamar sus perjuicios. Entonces, por ahí esa historia de que los peritos solo se necesitan para los que empiezan no es cierta.
Y esto está escrito en el artículo 77, inciso primero del Código General del Proceso. También el perito puede participar como asesor en todos los trámites que requiera el abogado estar presente. Y por último, teniendo nosotros pendiente la famosa reclamación de los derechos fundamentales que ha preocupado muchísimo a algunos estudiosos del derecho, pues obviamente esa liquidación sí que es fundamental, requiere de una experticia muy puntual y obviamente por ser objeto de un peritaje debe estar asesorada por el perito. Como ustedes pueden ver, creo que no tenían claro cuáles son las funciones del perito. Las funciones del perito no es hacer una simple liquidación. No, es que nosotros hacemos una liquidación y esa es muy barata. El artículo 226 del Código General del Proceso dice: sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal, cualquiera de las partes, solo podrá presentar un dictamen pericial. Sobre un mismo hecho, no en un mismo proceso. ¿Y cuáles son los hechos? Ya se los nombro. El primer hecho que requiere el dictamen pericial es la prueba de el momento en que nosotros estamos probando los 8 efectos jurídicos y incluida la pretensión principal. Ese es un hecho. Los perjuicios causados por el cobro en exceso de las comisiones de administración. Cuando procedemos a liquidar a los acogidos, ese hecho no es igual al primero, porque en el peritaje de liquidación de los acogidos, lo que hacemos es recibir lo que el juez le da a los acogidos y acomodar los perjuicios al porcentaje que está ofreciendo. Y eso es diferente a reclamar los perjuicios en un 100% y en el número que nosotros consideramos debe ser, en este caso, 8. Y por lo tanto, ese segundo hecho tiene su peritaje propio, porque allí no vamos a hacer valer sino ese. Pero después viene otro hecho. Sí, señor, porque si no me tuvieron en cuenta ciertos derechos fundamentales que me los debían tener en cuenta, yo tengo derecho a reclamar ese hecho. Y ese es otro peritaje que, como no estoy presentando más, lo puedo incluir. Y entonces tenemos que los peritajes no es uno, son 3 de hechos distintos dentro de un mismo proceso, como consecuencia de ¿qué? 1, de la demanda, y los otros 2, consecuencia del fallo, y están dictados en un mismo proceso. Recordemos aquí a todas las personas que a nosotros se nos dijo por ahí en una intervención que las acciones constitucionales requerían de otro proceso, dando a entender que primero había que terminar para luego solicitar el otro. ¿Y qué fue lo que me notificó el Consejo de Estado? ¿Qué fue lo que admitió el Consejo de Estado? No fue una acción constitucional que yo presenté paralela a este proceso. Paralela a los procesos se puede presentar cuantas acciones constitucionales usted considere sean necesarias para defender los derechos fundamentales. Es mentira que uno no pueda entablar
una acción constitucional paralela a una acción de grupo. No es cierto. Ahora, es otro proceso. Sí, requiere de todos los poderdantes. No. Si no, ¿a dónde hubiera recogido yo los poderes para esta acción? Ya la admitieron. Si es que no saben. Eso lo comento para que ustedes vean la forma como han querido desorientar las personas. Eso se puede hacer paralelamente y una demostración es esto que estoy explicándoles en este momento. Fue presentada en julio y ya está lista para iniciar su conocimiento. Y el proceso, ¿se ha detenido? No se ha detenido. Lo que pasa es que en el tribunal hay una solicitud de mi parte de la práctica de la prueba pericial y no pueden definir hasta tanto no decidan la suerte de esa prueba, que es lo mismo que estamos decidiendo acá, solo que acá lo estamos decidiendo bajo un contexto constitucional. Lo que sí llama la atención es una cosa, y aprovecho para decirle a todos los demandantes. Esta semana, la semana anterior, el abogado de Colpensiones solicitó el impulso del proceso. Es decir, solicitó que se fallara. Tal vez quedaron muy acostumbrados al fallo de primera instancia. En este momento ya es difícil, sobre todo por la solicitud mía de la prueba. Lo que me llama la atención es que en estos momentos nosotros tenemos que explicarle a la gente que por favor sigan las directrices de su abogado y recibamos no solo una solicitud de Colpensiones de que apuren la decisión, sino que por otro lado también soportamos una serie de opiniones equivocadas que no son ciertas, como lo estoy demostrando, que lo que pretenden es desbandar la gente del proceso, dándole informaciones procesales totalmente equivocadas. Entonces, esa es la finalidad. Entonces quiere decir que si uno va a citar cosas nuevas que tengan que ver con la pretensión principal, uno no necesita otro proceso. No, falso de toda falsedad. Artículo 136, numeral séptimo. Se puede citar, solo que hay que solicitarlo a partir de entre la notificación donde decretan el peritaje y la posesión del perito. En este caso, el peritaje fue notificado en abril y en mayo de 2006, pero perito no hay. Peritaje no han hecho. El complemento de la prueba pericial no se ha hecho. Y al no haberse hecho el complemento de la prueba pericial, en el momento en que el perito se ha designado, el nuevo perito, y durante su término de posesión, este abogado, si me dejan representarlos, este abogado ya tiene listo el trabajo que han hecho los peritos para presentar los nuevos asuntos. ¿Y cuáles son los nuevos asuntos? Los nuevos asuntos son las 8 pretensiones jurídicas. ¿Y por qué lo hacemos? No porque se nos haya olvidado, lo hacemos como una estrategia. ¿Cómo y por qué el juez no va a liquidar esos valores? ¿Cómo? Acompañados de su rentabilidad, acompañados de su capitalización. Cuando a mí me quitan 26,000 pesos de 1,000,000 para dárselo a los fondos de pensiones y me van a entregar 26,000 pesos y le aplican los intereses de mora y la indexación, yo mismo me estoy tumbando, porque esos 26 fueron capitalizados y donde los prestaron
en el proyecto que los prestaron, pagaron unos intereses en un periodo por eso. Y eso hace que el dinero ya no sea 26, sino que sea más. Y después de eso, fue invertido en un proyecto y allí ganó una rentabilidad y eso me generó una utilidad. Y eso hay que compararlo con las otras rentabilidades de las inversiones, porque no es posible que a uno nos paguen menos porque invirtieron en panaderías y otros los que invirtieron en la carretera del Sol, entonces ganen otra rentabilidad. Eso es otro aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Que un juez debe liquidar eso porque todo eso es consecuencia del cobro en exceso de las comisiones de administración. Pero, ¿por qué lo incluimos en la facultad especial que tiene el perito de pedir cosas nuevas en la demanda que tengan que ver con el proceso? Por seguridad, señores, por seguridad. Si nos quieren descartar los 8 efectos en la sentencia y no los liquidan sino una, que es la que están pidiendo a gritos, que ustedes renuncien a las 8 para que se queden con una sola, si ellos deciden eso, nosotros tenemos el arma en la mano, señores. Nosotros tenemos un artículo, el 136, numeral séptimo, donde le podemos decir a nuestro perito, ni siquiera al perito del despacho, yo lo hago a los dos, a nuestro perito y al perito del despacho, le decimos, señor, hágame el favor y nos incluye esto, porque esto tiene que ver con el proceso y porque usted apenas se está posesionando. Como pueden ver, aparte de eso, y eso para darles una visión general y para terminar, aparte de eso, después de proferida la sentencia, yo puedo solicitarle al despacho que adicione la sentencia e incluya los 8 efectos jurídicos. ¿Eso para qué lo digo? Señores, para que entiendan de una vez por todas qué objetivo tiene que hagan renunciar a la gente a los 8 efectos jurídicos bajo el argumento que dice que esos 8 efectos jurídicos hay que conocerlos en otro proceso. Aquí está claro que eso no es cierto. Lo puede conocer acá en la sentencia, se lo pide al perito que lo incluya, o en la adición a la sentencia también lo puede solicitar. Eso de la adición de la sentencia lo encuentran en el artículo 287, inciso primero del Código General del Proceso. Conclusión: los peritos no son para hacer una liquidación. El que tenga en la cabeza que nombrar un perito es para que le sume 5 más 10 más 15, no, eso no es. Si la demanda se gana, no la gano yo. La parte jurídica es responsabilidad mía, pero la parte técnica es la de ellos. Y este proceso termina en la parte técnica. Y en el momento que más necesitamos de ellos, estamos despreciando su trabajo, simplemente por física ignorancia. Si estos señores son los que con sus peritajes van a sustentar las diferentes pretensiones, entonces la ley, consciente de que esta es una defensa del demandante, la ley le concede la posibilidad de que use los peritos. Señores, ¿los usamos o no los usamos? Aquí tiene que actuar en la prueba pericial, en los recursos contra la sentencia, si los hay, en la vinculación de los acogidos, en los recursos contra los acogidos, y tiene que actuar en la parte final, en la acción constitucional. Actúa 5 veces
Entonces, no solo es un trabajo dispendioso, sino que además, si no tiene un software, ¿cómo va a llevar sus liquidaciones de manera correcta? En segundo lugar, señores, ¿y quién va a pagar el perito? Yo me voy a poner a buscarlos a ustedes por todo Colombia para que me den 20.000, 10.000, 5.000 pesos para el perito. ¿Es que ustedes creen que de los 60.000 pesos no sale el pago? Hay que pagar 2 peritos, pagarlos. Uno, el que nombra el despacho, lo tenemos que pagar nosotros. 2, el perito que nombramos nosotros. ¿Y de dónde creen que sale esa plata? ¿No sale de los 60.000 pesos? ¿O eso no lo sabían? ¿O piensan que eso es por la liquidación, como les han vendido la idea? No, señores. Para hacer un peritaje hay que estudiar. Y hay que dedicarse años a ese trabajo. Y entonces, estos señores, hay que reconocerles ese derecho intelectual que están colocando en el peritaje. Pero además, señores, son 2 y ambos tenemos que pagarlos nosotros. Qué raro que los señores que están tan preocupados de la demanda no les hayan dicho que quién va a pagar los peritos. ¿Ustedes los van a pagar? ¿O ya dieron 60.000 pesos para eso? Miren a ver si esos 60.000 pesos es mucha plata para pagar todas esas actuaciones. Y sobre todo, ¿qué necesidad tienen de decirle a la gente que por favor renuncien a los 8 efectos jurídicos y que nomás reclamen el primerito? Porque eso se requiere otro proceso. Señores, si quieren anoten eso y llévenlo en el bolsillo. El artículo 136, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil desmiente a quien eso afirme. Y cuando uno en un video afirma algo que no es, sus razones debe tener. Porque yo creo que los abogados debemos tener sumo cuidado en hacer nuestras intervenciones con disposiciones a la mano. De manera, señores, que creo ahora entienden la necesidad del peritaje, creo que entienden la importancia de lo que hemos logrado y ya en sus manos está si ustedes quieren defender o no su derecho. Lean el contrato, porque hasta eso los han mandado a leer el contrato, pero lo leen mal. ¿Cuál es la prueba pericial más importante dentro del trabajo que tienen los peritos dentro de la demanda? Pues mira, es una pregunta interesante, ¿no? Yo te soy sincero, todas son importantes porque son consecuentes. Nosotros estamos al frente de 3 pruebas periciales, porque existen, ya expliqué, 3 hechos diferentes. Solicitar todos los perjuicios que consideramos nos han causado, esa es una. La otra es acogernos a lo que nos dan, esa es la de los acogidos, 2. Y la constitucional son 3. Todas son importantes, pero hay unas que prevalecen sobre otras. Expliquemos. La primera es la que permite nosotros salvar el mayor número de perjuicios a nuestro favor. Lo que se decida en la primera afecta a los acogidos y afecta todo lo demás dentro del proceso, mas no afecta a lo constitucional. La segunda es consecuencia de la primera y determina el acceso de los acogidos al monto de la indemnización. Es importante para cada uno de los acogidos, pero la liquidación que determina el volumen de la indemnización es la primera, y la primera no es que sea diferente a la segunda, como lo han querido plantear. No, la primera
tiene relación directa con la liquidación de porcentajes que se les va a hacer a los acogidos y es clave para la tercera, porque el reconocimiento de perjuicios, ahí comienza la violación de los derechos fundamentales, entonces clave para la tercera, de manera que son consecuentes, son subsiguientes, pero sí, obviamente la que determina es la primera, las otras ya son más particulares, y la constitucional es la que nunca se ha realizado, y por ahí tengo unos amigos todavía investigando y nada que le han pegado. Esa es algo que el estudio de tantos años nos ha permitido incoarla. Nadie la ha presentado y vamos a hacer nosotros lo que intentamos, porque nosotros no podemos pedirle permiso a nadie para plantear algo que consideramos va en favor de los trabajadores. Que nos digan que no, pero no por cobardía, por no presentarla. Que nos digan no, pero con un fundamento que supere el nuestro, pero no simplemente bajo el argumento facilista, que no, es que esta no me la reciben y entonces como no me la reciben no peleo. No, eso no cabe en mi servicio. Espero que a quienes represento tengan por lo menos la dignidad y el coraje que tiene el abogado de reclamar sus derechos. Hemos conocido y hemos observado que la demanda se ha atacado con soportes legales carentes de fundamento, pues convocan a los demandantes a renunciar a los 8 efectos que usted propone, porque se tendrían que demandar en un proceso aparte. Finalmente, fuera de la oficina de liderato, ¿a quién cree usted que le conviene dividir o desarticular el grupo de demandantes? Pues hombre, yo creo que pues para mí las ganancias que puede obtener quien se presta a estas cosas, pues a mí me parece que no muchas, ¿no? Empezando por la misma manera en que cotiza sus servicios, ¿no? Yo creo que es más la pérdida. Yo creo que uno puede decir mentiras, pero a medida que va pasando el tiempo, esas mentiras se van cayendo, es decir, va apareciendo la verdad. Por ejemplo, aquí se ha dicho que Tomás Fajardo estaba incumpliendo el contrato. Hoy en día todo el mundo sabe que voy a incumplir yo el contrato cuando lo que estoy haciendo es que la gente tenga todas las garantías para que le preste un buen servicio de mi parte y de los peritos que intervienen conmigo. También se ha dicho que peritos no hay, etcétera, un poco de cosas que poco a poco hemos ido demostrando que no es cierto. ¿Ya? Se debe sentir muy mal uno de quedar bien el viernes en la tarde y el lunes ya estar mal. En caso de que la comunidad de demandantes se divida, los directos beneficiados son los fondos. El hecho que haya persona que crea que su abogado le está siendo desleal y que acate directrices como, por ejemplo, solicitar la exclusión del grupo cuando ni siquiera ha entrado al grupo, o de solicitar otra serie de cosas como la legitimación en la causa, es decir, indebida representación, cuando indebida representación no es no atender la gente como corresponde. Indebida representación es una causal de nulidad que implica que Tomás Fajardo no tiene poder, o que Tomás Fajardo
está representando a gente que no tiene perjuicios. Imagínese grave, uno mismo diciéndole al juez que excluya a todos los demandantes porque ninguno tiene perjuicios. Por eso yo cito los artículos, para que la gente lea o le pregunten a un abogado que sepa, no a un abogado de esos que no sabe ni dónde está parado. No, un abogado que conozca y que el hombre mire, en los videos míos se los pueden llevar al que sea. Yo aquí no estoy engañando a nadie. Entonces, yo creo que obviamente eso beneficia a los fondos de pensiones. ¿Por qué? En primer lugar, porque si los que van a reclamar es un número determinado, porque si usted en vez de reclamar un dinero que el abogado le sugiere debe reclamar, reclama menos, pues recibe menos. El problema con este aspecto es que la reclamación no es de acuerdo a lo que quiera cada persona. No es que a mí liquídeme una, a mí liquídeme dos, como si estuviera comprando carne. No, aquí el peritaje es uno solo y la liquidación es una sola. Aquí hay una pretensión con un efecto jurídico y hay otros efectos jurídicos derivados de esa pretensión. Y eso forman 8 sumandos. Y el peritaje dice total a pagar tanto. No es que este va a pedir 20 y el otro va a pedir 30. No, hombre, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Pero eso es lo que le han vendido a la gente. Y por Dios, ¿cómo van a creer ustedes que un perito va a hacer liquidaciones a domicilio, hombre? ¿En qué cabeza cabe? El peritaje es uno solo. Y ese peritaje tiene que necesariamente traer todos los efectos jurídicos, porque ese es el estudio nuestro. Y no están pidiendo que nosotros cumplamos con el contrato, y resulta de que en la cláusula primera nosotros decimos que el abogado se compromete a presentar las reclamaciones, y las reclamaciones son 8, entonces ¿cómo voy a salir al final con una? Pero en caso de que haya renuencia, en la persona que definitivamente no entienda, pues con mucho dolor en el alma yo tengo que renunciar al poder. ¿Por qué tengo que renunciar al poder? Pues porque el artículo 76 del Código General del Proceso me permite que lo haga, y tengo que verme en la penosa necesidad de hacerlo porque usted no me está dando los elementos para yo representarlo. ¿Cómo hago para liquidarlo? Cuando me cobren los peritajes suyos en el despacho, ¿los voy a pagar yo o los debe pagar usted? Ah, no, a usted le están diciendo que usted no necesita peritajes. Esperemos a ver si necesita o no. Hombre, ¿por qué poner en duda y en entredicho lo que dice el abogado que lleva 17 años en el proceso, hombre? ¿Yo para qué voy a echar una mentira de esas si esa plata hay que consignarla en la cuenta del perito o en la cuenta del juzgado? ¿Qué voy a coger yo de eso? Nada. Hombre, por favor. Entonces, si usted no dispone lo necesario, cuando en el contrato dice en la cláusula segunda que usted debe cancelar los peritajes, y bueno, si no quiere colocar el rubro de los peritajes, dije, y demás costos que puedan necesitarse dentro del cobro prejudicial o judicial, es decir, usted tiene que atender todos sus gastos. Entonces, si eso no es así, yo no puedo continuar con su proceso. Ese cuento que le dicen, que por allá escuché en un video, y es que van a hacer un derecho de petición, no, ¿para qué van a poner la gente a perder tiempo, hombre? No, si yo públicamente he dicho, y no por asustar a nadie, yo no necesito asustar a nadie, yo digo la verdad. Quien a un abogado
no le facilita los elementos para trabajar, pues él le tiene que renunciar al poder. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a llegar al proceso sin las liquidaciones porque usted no me brindó la oportunidad de hacerlas y voy a llegar y no lo liquido? Si no lo liquido y llego con el poder al proceso, me toca liquidarlo, y si no me sancionan, porque me van a decir, ¿y usted por qué no renunció? Todos los que llegan amparados en el peritaje tienen que tener las 8 liquidaciones, no una, porque eso viola el derecho a la igualdad. Todos tienen que estar liquidados de la misma manera. Entonces, ¿cómo le van a aconsejar a la gente que no, nomás hagamos una? El abogado Tomás Fajardo Hernández le dice al juez que se cobraron unas comisiones de más. Y eso, señores, es lo que estamos reclamando. Yo no quiero que vayamos detrás de un sueño. El doctor Tomás Fajardo Hernández, efectivamente, como es buen académico y buen estudioso, se ha encontrado más perjuicios, pero considero que así como se le exige a él, también seamos responsables. Nosotros dimos un contrato y unos poderes para que nos liquiden. Esa comisión cobra además, obviamente, con sus intereses en el tiempo de esa despatrimonialización que sufrimos, no más. Yo no puedo hacer una porque públicamente ya dije que son 8, y 8 son las que presento. Entonces, no es capricho, es que no puedo hacerlo. Como si usted contrata a un ingeniero para que le haga una casa y no le da los materiales, y usted llega el día es el plazo de la casa y dice, vengo por mi casa, y usted encuentra el lote ahí. No, y de pronto encuentra al ingeniero, el ingeniero le dice, pues yo estoy aquí para entregarle el viento, ¿será? Porque usted no me dio para los materiales. Sí, usted me contrató para hacer la casa y yo le dije que sí, pero usted tiene que poner los materiales. Y en este caso es más grave el pecado de la gente, porque yo me comprometo a devolverle los gastos. ¿Dónde está el problema, hombre? Pregúntenle a cualquier abogado que sepa. Dice, mire, este abogado ofrece devolver los gastos si se gana el proceso, y aquí está cobrando unas cosas para nosotros. ¿Esto es legal o no es legal? Pregúntenlo. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Busque cuántos abogados en Colombia devuelven los gastos a los clientes. Búsquenlos a ver si encuentran. No creo que hayan muchos. Entonces, señores, ¿cómo van a decir? No, hágale un derecho de petición, que eso tiene soluciones. Sí, claro que tiene soluciones. La solución es renunciar al proceso de esas personas. ¿Y qué pasa cuando uno renuncia al proceso? Pues cuando uno renuncia al proceso, usted tiene que conseguir otro abogado. Claro que a mí sí me gustaría que buscaran otro abogado en Colombia que coja mi demanda y la termine. Me gustaría, porque hasta la fecha no he encontrado uno solo que se enfrente a lo que yo me he enfrentado en este proceso. No soy el más inteligente de Colombia, pero en este tema soy el único que lo he trabajado por 17 años. Pero si quieren conseguir otro abogado pueden hacerlo, pero no se olviden de una cosa, para que les pregunten allá a los asesores. Cuando uno obstruye el trabajo del abogado y el abogado tiene que renunciar a representarlo porque usted está incumpliendo el contrato, yo tengo que darle un paz y salvo. Y nosotros sí estaremos a paz y salvo. Ah, ya sé lo que le van a decir. ¿Cómo que no? Si usted tiene derecho a su liquidación, ¿usted la pagó? Claro que sí la pagó. Yo no le estoy diciendo que no, ni que no se la voy a entregar. Y el resto del trabajo que adelantamos, bueno, yo tengo que entregarle un país salvo. De manera que es bueno que lo piensen, ¿no? ¿Qué necesidad tiene uno de entrar en un conflicto con un abogado que honestamente ha representado bien el proceso? ¿O qué pueden decir? ¿O es que yo me he entregado a la parte contraria? ¿O no he estado pendiente en las notificaciones? ¿No he interpuesto los memoriales? Llevo 17 años en esto. Entonces, ¿con qué van a argumentar que cambian de abogado? ¿Por qué?
simplemente porque no quieren pagar un dinero que el abogado dijo y se comprometieron a hacerlo. Ahora, no, es que usted me tiene que entregar las liquidaciones. Y eso para los que les aconsejaron, es que hombre, por Dios, les dicen mentiras y les siguen diciendo y les siguen diciendo. ¿A ustedes no les dijeron que me reclamaran a mí las liquidaciones? Es que Fajardo tiene que entregar las liquidaciones. Bueno, pero yo escuché en ese video que anuncian unos simuladores, unos borradores de liquidaciones para dentro de unos días. Pero a Fajardo, entonces, ¿por qué le pedían liquidaciones y por qué ellos no las tienen? ¿Qué dijo Fajardo en esa época? Dijo: liquidaciones para los acogidos no puede tener ningún abogado, por una razón muy sencilla, porque la sentencia no se ha dictado. Y los acogidos trabajan con el porcentaje que le adjudicó la sentencia para su perjuicio. Entonces, ¿quién va a tener las liquidaciones? Pero a mí me las exigieron. Y entonces ahora los que impulsaban a la gente a que me las pidieran tampoco las tienen. Bueno, ¿y eso por qué así tan incoherente? ¿Y qué más dije yo? Porque yo afortunadamente sí puedo hablar, porque yo no miento. Yo dije que no entregaba liquidaciones porque eso era entregar el secreto de la defensa de las personas y yo no iba a hacer eso. Nuestra defensa es las liquidaciones porque es el estudio que nosotros tenemos. Con las liquidaciones en la mano se nos pueden prevenir en muchos aspectos. Y recuerde que esas pruebas periciales tienen un término. Por eso uno tiene que llevarlas hechas. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije eso, que no las entregaba. ¿Qué dice el Código General del Proceso sobre eso? Artículo 78. Deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados. Numeral 12. Dice el artículo: son deberes de las partes y sus apoderados. Numeral 12. Ojo, adoptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la información contenida en mensajes de datos que tengan relación con el proceso y exhibirla cuando sea exigida por el juez, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este código. Señores, ¿es claro o no es claro? ¿Hay razón de que entreguemos las liquidaciones a la gente o el código me lo prohíbe? Entonces, ¿por qué le hacen a la gente tomar caminos que son abiertamente ilegales? ¿Cuál es el objetivo? Dañarle su demanda, hombre. Dañarle la demanda. Entonces, nosotros tenemos que concluir ¿qué puede ganar en esto? Los directos ganadores son los fondos de pensiones. Porque primero van a tener menos demandantes. Pero la razón principal es otra y se la voy a decir aquí de una vez. Y ese es el análisis que nosotros tenemos. Al llegar la demanda a las altas cortes, algo que no querían, y al haberse admitido mi primera acción constitucional en este caso, pues ya es un hecho, ya es inevitable. La demanda de pensiones va a ser conocida ahora sí por todo Colombia, porque las demandas que cursan en el Consejo de Estado son demandas que pasan luego a la Corte Constitucional y en general están en contacto con los medios. Es decir, no es lo mismo litigar en la provincia que litigar en las altas cortes. Y eso no es conveniente porque todos no son personas neófitas y que no conocen del tema. En Colombia hay personas que sí conocen de las cosas. Y eso no es bueno que nacionalmente se conozca. Entonces, como ya no hay lugar a eso, porque ya tenemos derecho a una primera instancia,
y tenemos derecho a una impugnación, ya vamos a permanecer en las altas cortes un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y que puede causar temor. Y es que esta demanda de pronto pueda llegar a la Corte Constitucional. ¿Y qué pasa cuando llega a la Corte Constitucional? Pues la Corte Constitucional es un escenario más complejo. Para ser revisado por la Corte se requiere que la demanda sea de una gran connotación nacional. Les voy a poner un ejemplo. Acuérdense hace unos meses o un año o menos tal vez que cuando discutieron lo del aborto, la gente iba y allá al Paseo Bolívar, allí al frente de la Corte, y hacían manifestaciones y la hacían en Medellín, en Cali, Bucaramanga, etcétera. Y evidentemente todo el mundo tomó partido en ese tema. Y la Corte Constitucional pues no se puede abstener de conocer una tutela contra algo de interés nacional por la sencilla razón que es de interés nacional. Y entonces la seleccionan, porque es muy difícil que seleccionen una tutela, además a ellos les llegan muchas. Entonces, esas cosas hacen que las sentencias que va a revisar la Corte sean seleccionadas, y ese es uno de los el criterio fundamental. Y si no, pregúntele al señor Gustavo Petro, que una vez movilizó Bogotá o el país, no recuerdo bien, pero Bogotá sí, para que le revisaran una tutela, algo que tenía que ver con Bogotá, etcétera. No recuerdo si ganó o perdió, pero de todas maneras le dio el carácter de interés. Esto no conviene a los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque ya con ingresar a la Corte, ahora sí es de público conocimiento. ¿Qué hay que hacer para que eso no pase? Hay que tratar de dividir la demanda, que ese abogado se quede lo más solo posible, para que sus peticiones no estén amparadas por un número importante de personas que puedan hacer presencia, no en la calle. Nosotros no somos de esos que enviamos a la gente a las calles, no, pero sí tenemos un diseño muy al momento histórico tecnológico, y entonces tenemos una manera de demostrar quiénes estamos acompañando esto, pero no apunte mentiras, sino con unos referentes que en su momento se los explicaré. Y entonces, si logran dividir la gente, entonces simplemente en la Corte ni siquiera le prestan atención a nuestra reclamación y evitan que haya un pronunciamiento, sea a favor o sea en contra de lo que decida la Corte. Es importante que la opinión nacional se dé cuenta sobre qué decidieron. Me parece, señor periodista, que ese es el objetivo en estos momentos. Inicialmente era no dejar llegar la demanda ya llegó. Entonces, ahora como ya llegó, entonces hay que ponerle una traba antes de ingresar a la Corte, y la traba es ¿cuál? Que ese abogado se quede sin nadie, para que no pueda una demanda con tan pocos simpatizantes no despierte el interés de la Corte, porque no refleja un interés nacional. Se trata
de una idea de un abogado acompañado de pocas personas. Ese es el interés más importante. A esta demanda tan importante. Muchas gracias.